Vamos a irnos a Éxodo capítulo 20. Éxodo 20. Y por favor préstele mucha atención y tomen un énfasis de ciertos versos que voy a decirles. Voy a leer a partir del verso 1 en adelante y van a enfatizar unos versos. Y cuando le digo préstele mucha atención es préstele mucha atención. O sea, palabra por palabra a donde yo le digo énfasis. Donde digo énfasis empiecen a prestarle atención y después lo voy a leer esos versos en otra versión. Y habló Dios todas estas palabras diciendo, estoy en el verso 1, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares y a los que me aman y guardan mis mandamientos. Y empieza dando los mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo. Para Jehová tu Dios, no hagas con él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás. No cometerás adulterio. No hurtarás. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. El 17, préstele atención y póngale una nota. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni tu siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. 18, ahí vamos a hacer un énfasis. Todo el pueblo observará el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. Hasta ahí voy a leer. El Señor está presentando los mandamientos, quise leer desde el primer verso hasta llegar ahí por el énfasis que tenemos en el verso 18. Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos, y el sonido de la bocina y el monte que humeaba. ¿Qué tenemos ahí? Tenemos a Dios presentando los mandamientos. Tenemos a Dios con su palabra en acción. Pero el pueblo está observando, escuche, está observando las bocinas, está observando los sonidos, ¿verdad? Voy a volver a leerlo, pero esta vez lo voy a leer en mi Torah. No lo voy a leer en la versión española de la Reina de Valera, ni lo voy a leer en otro lado, sino que lo voy a leer aquí, en mi Torah. Espero que le hayan prestado mucha atención. No voy a leerlo todo, voy a leerlo solamente a partir del verso 15, que ustedes lo van a encontrar ahí en el verso 18, no en el 15. ¿Por qué? Porque la Biblia, lo que está escrito está bien. Las divisiones fueron hechas por seres humanos. Dios no hizo divisiones en la Biblia. Entonces, las divisiones, los capítulos y los versículos fueron establecidos por seres humanos, y muchas veces esos seres humanos se equivocaron en el momento de dividir, porque dividieron una idea. A la hora que dividen la idea, dividen un mensaje. Por eso lo que voy a leer en el verso 15 del Shamot, o sea, de la libra de mi Torah, lo voy a leer en el verso 15, ustedes lo tienen en el 18, porque la división no es consecuente con lo que está aquí. Las palabras sí, solamente que lo que voy a leer yo aquí en hebreo está justamente apegado a cómo está el escrito original.
Lo que ustedes acaban de leer en Reina de Valera fue una traducción de Cipriano, de Casiodoro Reina y Cipriano Valera. Ellos la tradujeron. No que las Biblias estén mal, pero nos quita a nosotros riqueza del texto. Ahora escuche. Solo voy a leer el verso 15. Todo el pueblo vio las voces y las llamas, el sonido del chofar y el monte que humeaba. El pueblo lo vio y se estremeció y retrocedieron lejos. ¿Qué hizo el pueblo? Vio las voces. Préstele atención a eso y a lo que acabamos de leer. El pueblo vio las voces. En Reina de Valera dice, vio los sonidos. Pero no es tan rico como esto que dice, vio las voces. ¿Qué leímos del verso 18 para atrás o qué leímos del verso 15 para atrás? A Dios hablando, dando sus mandamientos. No matarás, no harás esto, no harás esto, guardarás el reposo. Dios está hablando. Entonces, Dios hablando, lo que está emitiendo es voz. Porque para que usted escuche, debe ser un sonido. Para que usted vea, debe ser una imagen. ¿Qué dice el texto en hebreo? Dios vio las voces. Ahora, no es que se equivocó Moisés. No, Moisés escribió lo que estaba aconteciendo. Antes de hacer una explicación ahí, Yoleni, me lee lo que acabamos de decir. Lo que acabo de buscar, perdón. Dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. Perfecto, muchas gracias, Yoleni. Ahora aquí tenemos una imagen inversa. Aquí tenemos los cielos que se ven hablando. Aquí tenemos las estrellas que se ven y el firmamento hablando. Y un día hablándole al otro día. ¿Qué es lo que está haciendo justamente el salmista? El salmista está usando una lírica, está usando un canto, está usando una poesía para traernos a nosotros imágenes de lo que queremos que se entienda del reino de los cielos. Jesús le dijo a Nicodemo, ¿cómo van a entender lo de los cielos si no entienden lo de la tierra? Ok, ahora sí. Vamos a empezar a entrar a lo que es la clase y el grueso de la clase. Muchas personas dicen que nosotros no deberíamos de estar estudiando las fiestas porque eso es judaizar a las personas. Que no deberíamos de estudiar el Levítico, el tabernáculo, porque eso es judaizar a las personas. Entonces muchas personas dicen que eso de atrás era de los judíos y no de nosotros. En primer lugar, lo que esto refleja es desconocimiento de la Biblia. ¿Y por qué desconocimiento de la Biblia? Porque cuando Dios dijo estas palabras que acabamos de leer, abajo estaba el pueblo de Israel. O sea, abajo estaba Israel en sí. Pero ¿qué es Israel? Israel no es las personas que habitan en ese país hoy día, ni Israel es los judíos como a la gente se le llama. Porque los judíos, dependiendo de la connotación, si es religiosa o es étnica, los judíos étnicamente descienden de la tribu de Judá. Étnicamente. Entonces solo estamos hablando de un grupo de 12. O sea, de una tribu de 12, esos son judíos. Entonces, si estamos hablando que Israel son los judíos, quiere decir que esto se le había entregado, estas palabras se le habían entregado única y exclusivamente a la tribu de Judá. Pero si decimos que los judíos son en connotación religiosa, entonces ya no son de la tribu de Judá, sino de la tribu de Aarón, porque los judíos como judaísmo religioso no viene de Judá, viene de Aarón. Hablando de judaísmo, se le llama judíos por una cuestión como a nosotros nos llaman ticos, o nos llaman los comehuevos, dicen en algunos países, que somos los comehuevos porque pasamos comiendo huevo duro y huevo picado, huevo frito. Entonces, el judaísmo se le asigna a todos los de Israel porque lo practican, entonces les llama judíos por la práctica del judaísmo. Pero ¿quiénes estaban debajo? ¿Quiénes estaban en el Sinaí cuando se dio eso? Habían judíos, hablando étnicamente, no habían judíos hablando religiosamente porque eso lo inició Moisés en Aarón a través de la orden que le dio Dios. Hasta ese momento se inicia eso, así que no estaban allá abajo para hablar de que había una tribu que enseñara la Torá porque ni existía la Torá en ese momento. Habían egipcios salidos con Moisés.
habrían mestizos que eran egipcios e israelitas en conjunto, habían esclavos, había una serie de personas que estaban cobijados bajo un mismo domo, que es la casa de Israel, o que es Israel. Por lo tanto, cuando el mensaje se le está dando, cuando se le está dando la Torá, o se le está dando la ley, en ese caso sí era la ley, a ellos, de forma oral y trayéndola después de forma escrita en unas piedras, se le está dando a todas esas personas que incluyen ese grupo de personas. Pero debemos de prestar atención a algo. Este pueblo está abajo, está oyendo las voces de Dios hablar, según nosotros, porque según Moisés está viendo las voces. Esa es la parte que quiero que rescatemos hoy, que le prestemos mucha atención. Son 3, 4 palabras que no se dicen correctamente en nuestra traducción a español, pero que significan un montón. ¿Por qué? Porque significa que según lo que nos leyó Lenny, que cuando usted ve los cielos, cuando usted ve las estrellas, cuando usted ve todo eso, usted debe de ver a Dios hablando. ¿Por qué? Porque si usted y yo hablamos, y si usted y yo en este momento decimos arroz con pollo, no pasa nada. Solo dijimos arroz con pollo y hicimos una vocalización sonora de una idea. Eso fue todo lo que se hizo. Hablamos, expresamos nuestra idea de manera sonora y de ahí no pasó. Con Dios es diferente. Porque la palabra de Dios es viva, es eficaz, porque cuando Dios habla, algo pasa. Dios dijo sol y fue el sol. Dios dice luna y aparece la luna. Dios dice estrellas y aparecen las estrellas. Dios dice aguas y aparece el agua. Entonces lo que nos enseña a nosotros el salmista es que cuando usted sale y ve las estrellas, usted no está viendo imágenes, está viendo palabra. Hecha imagen. Lo que quiero decir con esto es que cuando Dios está hablando, lo que se ven son imágenes creadoras, transformadoras para ese pueblo y para nosotros. Quiero decirlo de una manera más práctica. Cuando usted está frente a una predicación en la que Dios está hablándole a su corazón a través del Espíritu Santo, usted no está escuchando un sonido. Usted está viviendo, tiene una vivencia con esa palabra. Y usted siente el corazón donde se acelera. Usted siente que se ahoga, usted siente que se le sube a la garganta, así como que usted no puede ni respirar porque es la palabra de Dios tan poderosa que está penetrando hasta los tuétanos. Ocasiona 2 cosas: rechazo o arrepentimiento. Entonces, algunas personas se pueden enojar por lo que están oyendo, pero está ocasionando eso, no es un simple sonido. Es un poder de transformación que unos rechazan y otros reciben. Cuando yo me olvido de ese principio, de cómo es Dios y cómo es su carácter, cuando yo me olvido de lo que significa la palabra de Dios que dice Isaías que va, cumple lo prometido y no se regresa vacía, no son solo palabras, es vida lo que Dios está diciendo, es acción lo que está diciendo. Entonces ellos vieron, dice, escuches, vieron las voces. ¿Cómo puede usted ver una voz? Porque resulta que cuando Dios habla, y por eso fue que sintieron gran temor, porque si yo estuviera hablando y ustedes ven imágenes donde yo estoy hablando, ustedes se van a desmayar ahí. Pues cuando Él dice, no matarás, solo Dios sabe lo que ellos estaban viendo ahí, pero estaban viendo algo que les causaba terror. Cuando Dios dice, honrarás a tu padre y a tu madre, solo ellos saben lo que pueden estar viendo porque ellos veían imágenes de lo que Dios estaba diciendo. Porque es Dios. O sea, nosotros tenemos una mente tan limitada, tan chiquita, tan incapaz, tan finita, que no podemos entender esa majestad de Dios hablando, mis hermanos. Es Dios hablando. Entonces Dios, para que usted y yo podamos entender mejor lo que Él piensa, lo que Él quiere, nos sigue hablando a través de imágenes. Por eso es que Jesús le dijo a Nicodemo, ¿cómo usted va a entender lo de los cielos si hablándole de cosas de la tierra no entiende? Ni aún haciendo esas comparaciones. El viento viene, dice, y no sabes para dónde va. Así es el Espíritu Santo, así es justamente cuando Él viene, que no sabes de dónde viene ni para dónde va, pero lo siente usted.
Yo estoy hablando en este momento palabras del Señor y muy probablemente usted está sintiendo las fibras de su corazón moverse. Usted está sintiendo ese interior, ese cosquilleo que le da el escuchar a Dios hablar. No es a José el que está hablando, no. Es Dios el que habla, que le causa a usted esa sensación como cuando usted se enamora. Cuando usted ve a su esposo, cuando usted ve a su esposa, ese cosquilleo. Cuando usted siente eso, usted dice, así causa Dios. O sea, no puede pasar por alto, no es algo que usted lo pueda dejar ir porque no se puede, es imposible. Es imposible. O se va enojado o se va arrepentido. Pero la palabra siempre va a causar un efecto en el corazón. Bueno, resulta que las imágenes que nos da a nosotros Dios es a través de figuras. Figuras que están en el tabernáculo, como los muebles del tabernáculo que nos hablan. Cada pieza, cada componente, el oro, la acacia, los cachos, los aceites, los colores, los tejidos, todo habla, absolutamente todo habla de Dios. Cada imagen, cada palabra, cada letra habla del carácter de Dios. De la misma manera las fiestas. Entonces, una persona insensata que tiene poco o casi nada de conocimiento de la palabra de Dios, acusa a las personas que quieren aprender de lo que es el Antiguo Testamento y de las figuras del Antiguo Testamento, acusa a estas personas de judaizantes. ¿Y por qué acusa a estas personas de judaizantes? ¿Por maldad? No, por desconocimiento. Pero el desconocimiento es tan terrible que Oseas 4:6 dice que mi pueblo perece porque le faltó conocimiento. Perece se pierde. Una persona se pierde por falta de conocimiento. Pero lo primero que hace la persona es yo rechazo esto porque no concuerda con mi mente y eso no es de mi tiempo y eso no es mío. Porque no han entendido lo que significa tener esta Torah, este documento que nos enseña a nosotros la mente de Dios. Si no, ¿cómo vamos a tener la mente de Dios si no nos da primero la leña para que el fuego, que es el Espíritu Santo, la queme? Usted no puede hacer fuego sin leña. Usted necesita la leña para hacer el fuego. No aparece el fuego así en el aire. Usted necesita el combustible para que el fuego arda. El combustible está en las figuras, el combustible está en el tabernáculo, el combustible está en cada uno de los profetas, en cada uno de los salmos, ahí está el combustible. Pero la gente quita el combustible y quiere fuego sin combustible. Entonces adivine qué quema el fuego, que no es del Espíritu Santo, sino el fuego de las necesidades que el hombre tiene, que quema dentro de sí las emociones, sus deseos personales, sus anhelos personales también, empieza a quemar eso y entonces el hombre empieza a hacer lo que quiere y se olvida de que es Dios quien dirige su vida. Por rechazar las figuras que Dios da. Un ejemplo de eso, un pequeño ejemplo de eso. Vamos a hablar de Cocos Ictus. ¿Qué es el Cocos Ictus? Es un gusano. Se conoce como el gusano escarlata. Si usted se va al Salmo, el Salmo dice que me hiciste como un gusano, aprobio de los hombres. Cuando Jesús, o mejor dicho, el salmista, en referencia a Jesús, habla de esto y habla de que soy gusano y no hombre, aprobio de los hombres, está mencionando el Cocos Ictus. ¿Quién es este? Se conoce popularmente como el gusano escarlata. ¿Qué es un gusano escarlata? Es un gusanito de color rojizo escarlata que se agarra, se machuca y se le saca tinta y con esta tinta se pintaban los trajes de la gente rica de la época de Jesús para hacer esos atuendos escarlata. Ese es el gusano escarlata. Cuando el salmista menciona el Cocos Ictus, nosotros pensamos en un gusano y decimos, el Señor lo que está diciendo lo hizo gusano y no hombre, pensando simple y sencillamente de una manera muy ligera en lo que significa un gusano. Pero el Señor está yendo más allá de eso.
El Señor nos está hablando por figuras, es la voz de Dios en figuras, en el animalito. Vamos a leer el animalito para nosotros poder ver el texto, lo que dice el texto, cuando dice que fui hecho gusano y no hombre. Nosotros tenemos que profundizar en esas dos palabras, gusano y no hombre, en eso. ¿Qué es lo que él está diciendo ahí? Bueno, y ahí que soy un gusano y por eso me sacrificaron. No, 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 no. Ese es el desconocimiento que no nos da a nosotros la riqueza de la enseñanza, saborearla, comerla, masticarla. Resulta que el Coccus silictus o el gusano escarlata tiene una particularidad, para que empecemos a ver justamente lo que significa ver las figuras y dejar de ser tan inconscientes, tan ignorantes. Ignorante no es un insulto, ignorante es una persona que no sabe algo y una vez que lo sabe deja de ser ignorante. La gente piensa que ignorante es insulto, ignorante es que yo no sé algo. Tan ignorantes y a veces tan necios como para nosotros no poder agarrar la riqueza de lo que Dios está diciendo ahí. El Coccus silictus o el gusano escarlata, cuando la hembra va a tener huevos, ella busca maderas, árboles que estén agrietados, que estén básicamente en rústicos, nada cepillados, sino totalmente agrietados. La hembra viene, se coloca en una de esas grietas, se mete en una de esas grietas y deposita sus huevos ahí. Cuando la hembra deposita sus huevos, entonces ella empieza a segregar una sustancia de su cuerpo que parece sangre, que es el tinte color púrpura, el tinte escarlata que tiene, se lo empieza a poner encima a los animalitos, a los gusanitos. Los gusanitos empiezan a comer de esa sangre, comillas, que es tinta, de esa sangre la empiezan a comer y ellos se empiezan a alimentar mientras empiezan a crecer. Conforme ellos se alimentan de esa esencia, de esa sustancia que ella tira sobre sus crías, ella se va poniendo blanca, se va muriendo. Una vez que la gusanita se muere y queda totalmente blanca, los gusanitos suben y se la comen. Se la comen totalmente, ella queda blanca como el lino y se la comen toda se la comen y ahí empiezan a hacer un nuevo ciclo de Coccus silictis. ¿Qué dice el Señor en el Salmo? Soy gusano y no hombre. Pero vea todo lo que está diciendo en esas dos cosas. Está diciendo, yo voy a estar en una cruz, me voy a adherir a esa cruz, voy a derramar mi sangre, sangre de la alianza, por la cual vengo a salvarlos y les da vida, estoy derramando mi sangre. Y una vez que ustedes toman de la sangre de la redención, una vez que ustedes crecen, yo muero, boto toda mi sangre, voy a resucitar totalmente blanco, totalmente puro, y ustedes van a comer mi cuerpo, que es el cuerpo de la alianza. Solo en esas dos palabras hay todo un mensaje. ¿Cómo es posible que nos dejemos robar eso y lo hayamos suplantado por pensamientos de hombres, enseñanzas de hombres y rutina de hombres? Las fiestas empiezan con el sonido de las trompetas durante el Rosh Hashanah. Empieza una fiesta de 21 días que nos habla más de lo que ustedes se imaginan. Las fiestas son también a principio de año con el Pesaj, pero vamos a empezar con las de septiembre y octubre porque estamos en esas fechas. Lo que quiero decirles es que el día que subieron a un señor barbudo en la chimenea y lo bajaron por ahí, nos quitaron el Coccus silictis. El día que empezaron a darse regalos unos a otros, nos quitaron el alimento de poder comer del cuerpo del Coccus silictis. El día que cambiaron las fechas para darle a la humanidad lo que la humanidad quería en su orgullo, su arrogancia y su ignorancia y su altivez, se perdieron de la humildad, de la mansedumbre y de la humillación de Dios que nos vino a enseñar con su cuerpo personalmente. Lo que quiero decir con esto, mis hermanos,
es que quien no entiende eso es por dos cosas: ignorancia o orgullo. Ignorancia se cura aprendiendo. Orgullo no se cura, porque hasta que el orgullo no sea quitado, es imposible que alguien quiera recibir un mensaje como el que yo estoy dando. Usted con la ignorancia puede trabajar, porque la ignorancia la persona dice: no sé, enséñeme. Aprende y corrige. Con el orgullo no, porque aunque quiera aprender, como no quiere cambiar, entonces sigue caminando por la ruta oscura de la cual Jesús dice que amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Y cuando vino la luz, lo que encontraron fue ponerlo en una cruz y apagar la luz. Eso fue lo que se encontró, porque nos exige cambiar. Cuando usted escucha las fiestas, cuando usted escucha las figuras, cuando usted aprende, y cuando digo, y usted ve la palabra de Dios en colores, su vida cambia. Su vida es transformada. Es imposible que esa palabra de vida no cause en usted un cambio permanente. Es imposible. Porque estamos hablando de poder, estamos hablando de soberanía, estamos hablando de un Dios que con solo abrir la boca se constituyó el universo. ¿Y qué más en nosotros, que somos pequeños fragmentos dentro de ese universo cuando el Señor nos habla? Por lo tanto, vamos a entrar en un estudio de las fiestas que muchos desprecian y ustedes aceptan. Que muchos pueden seguir caminando en la ignorancia, lastimosamente, aún salvos, caminando ahí, porque esto no es un asunto de salvación y perdición, es un asunto de conocimiento, es un asunto de vivencia. Las personas pueden caminar como ciegos, sin conocer a Dios, aunque son salvos. Porque no tiene que ver con la salvación. Eso es lo que no hemos entendido. No hemos entendido que Dios no nos dio figuras para salvarnos. No nos dio figuras para eso, porque el fin de las figuras no es salvación. Por eso es que la ley nos salva. Por eso es que la Torah nos salva, porque no fue para eso. Lo que Dios nos enseña a nosotros a través de las figuras es conocer a Jesucristo, que viene a enseñarnos a nosotros cómo adorar al Dios que nos salvó desde antes de la fundación del mundo, y cómo este Dios quiere ser adorado. Entonces, con esto en mente, con esto ya que nos dirige a nosotros hacia adelante, yo espero que cada palabra, cada cosa que aprendamos hoy, y la siguiente quincena, y la que dure, lo que duren todas las figuras del tabernáculo, seguimos con fiestas y vamos a seguir con ofrendas, como el Cocos Silictus. Pero vamos a ver por qué las palomas, por qué los corderos, por qué los becerros. Cada una de las ofrendas tiene un significado más allá del que podemos imaginar. Pero cuando alguien viene y toma una mini Biblia y solo predica el Nuevo Testamento, y a veces de ese Nuevo Testamento solo 4 capítulos, 4 libros que son los evangelios, y le medio meten tal vez un poquito de Corintios, en un completo desconocimiento, y a veces forzando los textos para que se acomode a sus expectativas, nos roban a nosotros conocimiento. Y ustedes, mis hermanos y mis hermanas, ustedes están aquí porque Dios decidió que ustedes y yo estuviéramos hablando de conocimiento. Y el conocimiento se debe convertir en sabiduría. ¿Cuál es la diferencia entre conocimiento y sabiduría? Que el conocimiento es una acción de información dentro del entendimiento, dentro de nuestra mente, dentro de nuestro intelecto. Y la sabiduría es la correcta aplicación de eso que aprendemos. La sabiduría no consiste en cuánto usted sabe. La sabiduría es que usted aplique correctamente lo que ya sabe. Puede ser que usted sepa un 5% de la Biblia y otro sepa un 100%. Y el que sabe el 100% sea un necio, sea un altivo y un orgulloso, y no tiene sabiduría. Y puede ser que el que sabe el 5% nada más sea una persona humilde
que no sea soberbia y que quiera escuchar la voz de Dios y tenga sabiduría y mucho más que el que sabe el 100%. Porque los fariseos sabían plenamente al dedillo toda la Torá, pero eran necios porque su aplicación era incorrecta. Mientras que esa mujer que mencionó nuestro hermano de las monedas, que fue a entregarlo, tal vez no sabía nada, pero sí tenía algo en el corazón que estaba entregada completamente a Dios. Cuando el Señor dijo que esta mujer dio todo lo que tenía, no estaba hablando de dinero, estaba hablando de su corazón. No eran las 2 monedas, aunque solo tuviera las 2 monedas. Estaba hablando de su corazón, que no le importaba lo que estaba dando con el fin de agradar a Dios. Entonces, cuando yo entiendo eso, mis hermanos, cuando yo voy a ofrecerle algo a Dios, cuando yo le voy a entregar algo a Dios, yo pienso muy bien lo que le estoy entregando porque yo quiero cumplir con lo que le estoy prometiendo. No me mueven las emociones, no me mueven las personas a las cuales le debo favores, no me mueven los compadrazgos, no me mueve quedarle bien al pastor o quedarle bien a la iglesia, me mueve el amor que tengo por Dios. Y como yo amo a Dios y quiero saber agradarlo, y quiero saber cómo es la forma en que Dios se siente honrado, voy a aprender lo que Él me enseñó. Entonces llega y le pregunta a usted a alguien, o alguien le pregunta a usted, acabo de conocer al Señor, ¿qué debería de leer yo para comenzar a leer? Y nosotros en nuestra mente humana, nuestra mente chiquitica, nuestra mente incomprensible, incomprendida, dice, no, yo no lo puedo mandar al Antiguo Testamento porque este se va a perder. O sea, imagínense, va a poner Levítico, va a ponerse a leer Éxodo, va a ponerse a leer Génesis, no va a entender nada. Tengo que mandarlo a algo fácil, fácil. El apóstol del amor. Mandémoslo ahí. Que lea Juan. Lee Juan y todo está perfecto porque este es chiquitico y no sabe nada y entonces con Juan se va a aprender todo y va a poder conocer a Dios. Entonces el hombre viene y agarra, o la mujer viene y agarra la Biblia y empieza a abrir su Biblia a duras costas porque no sabe ni dónde está Juan, ni siquiera sabía cómo era un apóstol que se llamaba Juan y que había escrito, y abre el libro de Juan y dice, voy a empezar en el capítulo 1 de Juan. Y abre la Biblia como la estoy abriendo yo y empieza a leer. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Empezó a leer algo, y como Dios sabe cómo somos nosotros, que vamos a desechar el Antiguo Testamento, ¿sabe a dónde lo manda Juan en los primeros 4 versículos? Al principio. Una vez que alguien lee esto, dice, ¿pero cuál es el principio? Y se devuelve a donde debimos de haber remitido al estudiante, al discípulo, y voy a abrir el principio, a ver qué es lo que está diciendo esto. ¿Qué es lo que dice el Señor en esa palabra? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz. ¿Y qué pasó? Fue la luz. Lo manda a ver las figuras y lo manda a ver las imágenes. No, Señor, yo sé cómo son las cosas. Y ustedes tienen que venir al Antiguo Testamento, desde el primer capítulo, desde el primer verso de Génesis, para que me conozcan. Y solo así sabrán que yo soy Jehová. ¿Me expliqué con esto, mis hermanos? Entonces, una vez que tenemos esto en la mente, entonces las fiestas y el estudio de las fiestas no se nos va a hacer a nosotros gravoso, no se nos va a hacer cansado,
Vamos a amar estudiar el tabernáculo, vamos a amar estudiar Levítico, vamos a estudiar todo porque va a ser la conexión perfecta para ir a nuestro Señor Jesucristo. Y cuando usted escucha a nuestro Señor Jesucristo decir en la cruz, todo ha sido consumado, es todo aquello que estaba desde el Génesis. Cuando usted escucha al Señor Jesucristo en el aposento alto decir, tomar el pan y bendecirlo y partirlo y repartirlo, y dice, este es mi cuerpo, el que ha sido dado por ustedes. Cuando toma la copa de vino y dice, esta es mi sangre, sangre derramada por ustedes. ¿Sabe qué es lo que nos manda? Allá al salmista. Y nos envía directamente a donde él dijo, yo soy gusano oprobio de los hombres. Qué hermoso, mis hermanos, es nuestro Señor. Maestro como Él, ninguno. Y como nosotros no somos buenos maestros, Él viene y nos ubica a donde tenemos que llegar. ¿Qué sería para mí un gran gozo? Un gran gozo, que toda la congregación estuviera acá, como mínimo. Que todas las personas estuvieran acá, como mínimo. Pero no es así. El Señor dice, a unos les fue dado y a otros no. Entonces, como Él es soberano y Él a uno les da el entendimiento y les da el querer y el hacer, y a otros no, ¿sabe qué tienen que sentirse ustedes que están aquí en este momento? Y los que me van a oír, que no están aquí porque están haciendo otras cosas, unas diligencias, no porque no quieran estar, sino porque me avisaron, pastor, se me presentó esto, pero van a escuchar la enseñanza. Ustedes que están aquí, los que están escuchando la enseñanza, los que usualmente vienen a aprender de las raíces del Evangelio, aprender de ese Jesús judío, ¿sabe qué debería de haber en ustedes? Gratitud hacia Dios. Porque el interés no nació en ustedes, nació en el Espíritu Santo a través de ustedes. Es el Espíritu Santo el que los mueve y dice, quiero aprender. Ese Espíritu Santo les va a ayudar a entender a ustedes la magnitud de lo que son las fiestas. La riqueza de lo que son las fiestas. No para que ustedes se pongan tzitzits, no para que ustedes se vistan como judíos o como judaísmo, porque no es eso lo que estamos enseñando. Es para que ustedes comprendan cada palabra, cada verso, cada letra, cada capítulo del Nuevo Testamento de una manera amplia, que tengan entendimiento, que puedan absorber absolutamente todas las imágenes a través de los oídos. Escuche, las imágenes a través de los oídos, que puedan ver el sonido de las imágenes, como lo vieron en el Sinaí. Y que le produzca dos cosas, no miedo, no, que les produzca gratitud. Porque si fuera por miedo, no deberíamos de tener miedo, deberíamos tener horror. Porque dice que es horrible cosa caer en las manos de un Dios vivo. Entonces debería producirnos horror. Pero como Dios no quiere que le produzca horror, sino gratitud, que le produzca amor, que le produzca honra, que le produzca adoración, que le produzca gloria hacia Él. Eso es lo que espero yo que le llegue a ustedes a través de las imágenes de las fiestas, de las ofrendas. Entonces comenzamos aprendiendo justamente de las fiestas, la primera de 3 grandes fiestas. ¿Cuáles son esas 3 grandes fiestas? Son el Yom Teruah, que son las fiestas de las trompetas, que se dan a partir de septiembre, a mediados de septiembre para adelante. Las otras fiestas que se dan entre marzo y abril, que es el Pesaj o la Pascua, y las fiestas que se dan en mayo, que serían el Shevaot o lo que se conoce como el Pentecostés. Que no les cause a ustedes un choque negativo donde dice estudiamos fiestas, sino al contrario decir, qué rico. Ya no voy a comer solamente pan con mantequilla, sino que me están dando ahora un bistec. Una buena porción de carne. ¿Por qué? Porque eso es lo que deberíamos anhelar. Ya no lechita, dijo Pablo, sino vianda, carne. Ya es hora, dice, que muchos de ustedes sean maestros. Hay gente que tiene 5, 10, 15, 20 años de estar enseñando y siguen enseñando lo mismo del ABC. Noé se subió al arca.
Jonás se lo llevó, hasta lo dicen mal, una ballena en vez de un gran pez. Los muros de Jericó cayeron. Sí, todo eso es verdad. Pero ¿dónde está el grueso? ¿Dónde está la posta? ¿Dónde está lo que alimenta, lo que hace músculo, la fibra? ¿Sabe dónde está? En el libro de Levítico, en el libro de Génesis, Éxodo, Números y Deuteronomio. Ahí está la posta. Porque de ahí sale toda la demás enseñanza. Porque hasta Esdras, para canonizar los libros del Antiguo Testamento, se fijó si eran consecuentes con esa Torá, con esos 5 libros. Y cuando la Septuaginta canonizó los otros, también se fijó que estuvieran iguales. Y cada vez que se estudia si un libro es inspirado por el Espíritu Santo, debe ir según este documento, según esta Torá. Si no está de acuerdo a esta Torá, mi amado hermano y mi amada hermana, esta, no solo esta, me refiero a todas las Torás, mi amado hermana y mi amada hermana, no es palabra de Dios. Esto es lo que le dice a usted el principio de todo lo que tiene que estudiar. La primera fiesta son el Yom Teruah. ¿Cuándo comienza el Yom Teruah? A partir de la fiesta vamos a empezar a viajar por diferentes lados. Empieza con el Año Nuevo. ¿Qué es el Año Nuevo judío o el Año Nuevo hebreo, o más bien el Año Nuevo del Señor? Se conoce como el Rosh Hashanah. Se conoce como el Día de las Trompetas, o se conoce también como el Día de los Gritos. El Rosh Hashanah literalmente significa cabeza de año en hebreo. Es el comienzo del año civil judío. Es cuando ellos establecen todo lo que tiene que ver con su conocimiento de lo que es la legislación civil. Ahora déjenme explicarle algo, mis hermanos, en cuanto a eso. Si usted viene a Costa Rica, usted se va a encontrar dentro de los calendarios civil algunas fiestas. Le voy a explicar cuáles fiestas están dentro del calendario civil. El pago de impuestos, una vez que cierra tributación. Usted se va a encontrar el Día de la Independencia. Usted se va a encontrar calendarios de pagos municipales. Usted se va a encontrar dentro del año civil, se va a encontrar también el inicio del curso lectivo, el inicio de las universidades. Todos esos calendarios forman cuerpo dentro del año civil. Todo eso tiene que ver con lo civil. Y después viene un calendario que se conoce como el calendario religioso. En el calendario religioso, hablando en Costa Rica, se va a encontrar la Pascua. Los católicos celebran el nacimiento de María a principios de diciembre, que es la fecha correcta, el embarazo de María a principios de diciembre, lo cual es correcto porque fue en esa fecha. Lo que no es correcto es que naciera a los 15 días después de haber quedado embarazada. Jesús. Porque celebran como el 8, el 6 de diciembre, justamente en la concepción de María, y el 24 nace Jesús. Es el embarazo más rápido que yo conozco en la historia. Ese es el calendario religioso. Año Nuevo. Y después, todo eso viene alrededor de eso. Bueno, el hebreo tiene exactamente lo mismo. Tiene un calendario civil y un calendario religioso. El calendario civil empieza en el Rosh Hashanah. Es el primer día de 21 días de fiesta, en el Rosh Hashanah. ¿Cuándo se celebra el calendario civil y qué está celebrando el calendario civil? Celebra el día en que Adán fue creado. A partir del momento en que Adán fue creado, se empieza a contar los años hasta el día de hoy, que estamos en el 5781. Acabamos de cumplirlos. Acaban de celebrarlos algunos conmigo a través de Zoom. Y la pasamos muy bien y aprendimos mucho, ¿verdad? Fue una ricura lo que aprendimos. Eso es lo que se cuenta. Pero resulta, déjenme decirles, mis amados y mis amadas hermanas, que en esa misma fecha del calendario civil, en esa misma fecha, cuando estoy hablando de fecha, estoy hablando en conmemoración de ese calendario, nació nuestro Señor. En esa misma fecha.
lo que usted se encuentra cuando unos pastores están anunciándole a la gente y ya está diciendo que ha nacido un Salvador en la ciudad de Belén y que vayan y lo van a encontrar con pañales. En esa fecha nace nuestro Señor. ¿Cuándo es eso? Septiembre, octubre, durante el Yom Teruah, durante esos 21 días de fiestas. ¿Sabe qué pasó durante esas fechas? Entró Josué a Jericó a conquistar. ¿Por qué Dios hace eso? Porque durante esas fechas también va a regresar. Cuando digo regresar, es en su segunda venida a destruir a los que lo quieren destruir y a destruir a los que quieren destruir su templo. No estoy hablando de la parusia, no estoy hablando del arrebatamiento. El arrebatamiento se va a dar antes, ¿cuándo? No sé. Puede ser a mediados de año, puede ser a principios de año, puede ser a final de año, pero el cumplimiento de las trompetas, cuando las trompetas suenen de juicio, la primera trompeta suene, que es durante un Rosh Hashanah, y vienen 7 trompetas de juicio, que en realidad no son 7 trompetas, son 7 chofares. ¿Por qué no son trompetas? Las trompetas son las que suenan en el desierto cuando Pablo dice en Corintios que al final de la trompeta entonces será la venida del Hijo del Hombre para el arrebatamiento de nosotros, pero está hablando, ahí sí está hablando de trompetas literales, son 2 trompetas de plata que sonaban para mover el campamento. Es hora de mover el campamento, es hora de llamar al pueblo, es hora de llamar a los sacerdotes, porque es hora de irnos. Se levantaba la nube en el desierto, o se levantaba la columna de fuego en el desierto y se sonaban las trompetas porque Dios dijo, hay que moverse. Porque el campamento se movía cuando Dios se movía y se detenía cuando Dios se detenía. Y una vez que estaban ellos siempre listos y veían que se movía la columna de fuego, porque Dios no avisaba, solo se levantaba y se movía. Y sonaban, ese momento se subía de donde estaba en el tabernáculo y subía, empezaba a moverse, se sonaba y tenían 30 minutos para desarmar todo el campamento, 3,5 millones de personas. Y empezar a caminar. 30 minutos, como un parpadeo. Así de rápido. Tenían siempre que estar listos para moverse en el momento que Dios se movía. Y siempre estar listo para detenerse cuando Dios se detenía. Esas 2 trompetas de plata eran las que sonaban. Trompetas de plata, redención. Pero lo que suena durante el Yom Teruah, que usted lo escucha en el Apocalipsis, que son 7 trompetas de juicio, son chofares, porque eso es guerra. Y cuando Josué entró a Jericó, entró tocando chofares de guerra. ¿Y qué pasó? Cayó todos los muros de Jericó. Durante 7 días que estuvo dando vueltas. Cuando yo empiezo a entender esto, yo empiezo a dejar de pasar tan a la ligera los textos que me hablan a mí de esto. Y empiezo a tomarle más atención. Y empiezo a aprender más y logro entender en qué posición estoy yo en la historia de la humanidad. Qué tan cerca estoy de encontrarme yo con la venida del Señor. Y les digo que está cerquitica. Y cuando le digo que está cerquitica, no digo mañana ni pasado mañana. Puede ser ahorita, mientras estamos hablando. Porque eso solo lo sabe el Señor. Pero de que está cerca, está cerca. Todos los acontecimientos. Todo, absolutamente todo lo que ustedes están viendo es profecía cumplida. Y nos lo anuncian las fiestas. ¿Cómo yo voy a saber de esto si no lo tengo en las fiestas? Entonces, esas son las trompetas que empiezan a empezar con la primera en el Rosh Hashanah. Suena la primera, el primer shofar suena e inicia un ciclo que va a durar un año. Y ese año van a durar varias fiestas hasta que vuelve a comenzar el ciclo y ellos vuelven de nuevo a comenzar a esperar un año más la venida del Mesías y vuelven de nuevo a esperar la venida del Mesías y usted y yo tenemos que hacer lo mismo, con una diferencia. Que nosotros no estamos esperando al Mesías en su primera venida. Nosotros estamos esperando que el Señor venga a llevarnos a nosotros, a arrebatarnos y a llevarnos con Él en nubes. Pero la fecha no cambia, las fiestas no cambian, la figura no cambia. Lo que cambia es el conocimiento. Que aunque ellos son hebreos, aunque ellos manejan el hebreo, ellos no saben lo que usted y yo sabemos. Y no todos los judíos. Porque dice la palabra de Dios que solo a algunos en parte se les dio cegado el entendimiento. Porque la primera iglesia toda era judía. Todos los primeros apóstoles.
hasta que llegó el tiempo en que se le predicó a los gentiles a través de Pedro a Cornelio. Pero mis hermanos y mis hermanas, una vez que suena esa trompeta empiezan los juicios. Y les voy a decir algo. Si usted y yo estamos aquí el día que suena la trompeta del shofar de juicio, nos quedamos. Porque eso es para juicio. Y debieron de haber sonado las otras anteriores para mover el campamento. Porque al final de esa trompeta es que el Señor se lleva a su iglesia antes de ejercer el juicio. Si usted y yo vemos al anticristo sentándose en el trono, nos quedamos. Si usted y yo empezamos a ver gente decapitada en todo el mundo, no en solo un país, en todo el mundo, nos quedamos. ¿Por qué? Porque el Señor dice que antes de que esa trompeta suene, ya se ha llevado a su iglesia. Ya se ha llevado a su gente. Claro, se quedaron algunos. Los que no entendían, los que pasaron por alto las figuras y siguieron esperando al gordito rojo barbón que baja por la chimenea. Porque cuando ese gordito rojo barbón baje por la chimenea, mi hermano y mi hermana en esos días, dice, dos estarán moliendo en un molino. Uno será tomado y el otro será llevado. Porque no son salvos, por ignorancia. Porque estaban agradando a Dios de la manera que no quería ser agradado. Así que el Año Nuevo Civil es la fiesta de las altas, o sea, es la primera de las altas fiestas. ¿Y sabe qué comienza ahí? Los 10 días de pavor. Así como lo oye, los 10 días de pavor. ¿Qué es pavor? Pavor es horror, es terror. ¿Por qué ellos empiezan a celebrar 10 días de terror? Le voy a decir por qué. Porque cuando iban a entrar a la tierra prometida, cuando estaban al final ya casi por llegar, cuando ya estaban al punto de entrar ahí, dice que envió unos testigos Moisés a revisar la tierra. Entre esos iba Josué y Caleb. A ver qué había en la tierra. Los mandó a revisar. Cuando ellos regresan, los testigos, 10 de ellos dicen, no, esa tierra tiene riquezas, tiene unas uvas hermosísimas, tiene de todo, es tierra que fluye leche y miel, pero hay unos gigantes ahí y unos ejércitos enormes y nos van a matar, nos van a acribillar. No vamos a poder entrar, mejor no entremos ahí. ¿No se le parece algo de hoy en día? Estamos a punto de perecer. Viene una pandemia, viene la otra, viene todo, se va a acabar, nos van a poner el sello en la frente, nos van a poner el sello en los brazos, nos van a poner el sello en el dedo gordo del pie, o sea, nos van a poner el sello por todo lado. La cosa es que aquí nosotros nos van a matar y nos van a acribillar. Y el Señor le dijo a ellos que esa tierra ya se las había dado a ellos, se las había prometido y se las había entregado a ellos. Y Josué dijo, ya el Señor no las entregó. Y Caleb dijo, ya el Señor no las entregó. Si Dios dijo, solo vayamos y tomemos lo que nos dio. Igual que hoy en día, el Señor nos dice, ya los salvé, ya los rescaté. Ya ustedes están en mi mano. Ustedes están en mi seguridad, ustedes vean esas cosas, pero no se preocupen, porque los voy a tener en un gosén, los voy a tener en la seguridad de mi mano. Vean las estrellas y vean los candelabros que están en mi mano, porque yo soy el dueño, yo soy el que tiene la potestad sobre la vida y la muerte, y aquí los tengo yo a ustedes. No teman, en el mundo hallaréis aflicciones, pero yo he vencido al mundo, dice el Señor. ¿Que pasamos aflicciones? Sí, sí las vamos a pasar, como cualquier persona, ser humano que pasa aflicciones. Pero eso tan horroroso, tan horrible, no. Entonces ellos no creían, no veían que llegaba a la tierra prometida, había pasado mucho tiempo y ¿sabe qué decían? Mejor nos morimos aquí en el desierto. ¿Por qué no nos dejaste morir en Egipto? ¿Para qué nos trajo aquí? ¿Para qué somos creyentes cristianos si no podemos pero ni meternos a defender a la iglesia? Tenemos que defender a la iglesia, tenemos que ir a luchar por los derechos de que podamos abrir, por los derechos que podamos predicar. Tenemos que ir a pelear, la iglesia está dormida y tiene que levantarse y pelear, porque si la iglesia no pelea, entonces ¿cómo vamos a tener derechos? Y el Señor dice, no, quédense quietos y sabrán
que yo soy Jehová. ¿Sabe cuándo usted y yo vamos a saber que somos, que Él es Jehová? Le voy a decir cuándo, mi hermano y mi hermana. De la misma manera, déjeme para recibir a Jime. De la misma manera, misma manera que cuando ellos tenían atrás al faraón y al frente el mar y no tenían para dónde escapar, ¿sabe qué pasó? Se abrió de par en par. Quédense quietos, le dice, y sabrán que yo soy Jehová. Cuando estas cosas vengan, mis hermanos, un Rosh Hashanah en algún momento y vaya a sonar la trompeta para entrar, se van a abrir los cielos como se abrió el mar, desde el oriente hasta el occidente, de par en par, y veremos al Señor venir en las nubes, al Rey de Reyes, al Señor de Señores, y va a venir a levantarnos en los aires, y estaremos junto con Él en los aires, y durante 7 días celebraremos las bodas del Cordero, celebraremos la majestuosa fiesta que hay para nosotros y para Él, mientras abajo se están dando los juicios. ¿Y cómo lo sé si no me sé las fiestas? ¿Y cómo lo sé si estoy celebrando lo que no tengo que celebrar? Y estoy rechazando lo que sí tengo que celebrar. ¿Cómo me voy a dar cuenta de eso? No hay forma de que yo pueda conocer algo si no dejo de practicar lo otro. Usted no puede tener 2 nacionalidades. Usted tiene una o tiene la otra. Usted no puede ser de Cristo y ser del mundo. O tiene lo uno o tiene lo otro. Usted no puede jugar el doble balón. No puede jugar en los 2 arcos. O está en un equipo o está en el otro. Porque los más afectados son los hijos. Porque los hijos están viendo y están diciendo, qué raro. Qué raro. Un día celebran una cosa y otro día celebran otra. Un día predican una cosa y otro día predican otra. Y por cuanto ustedes se olvidaron de mi ley, dice el Señor, yo me olvidaré de sus hijos. Porque lo que está diciendo Él es, como ustedes despreciaron lo más preciado para mí, yo desprecio lo más preciado para ustedes. Ah, pero los hijos van a pagar las consecuencias. No, es por conocimiento. ¿Cómo va a aprender un hijo algo que no se le enseña? Dígame, don Leo. Quería hacerle una pregunta. Dígame. Respecto a lo que se estaba enseñando. O sea, quiere decir que las personas que estaban celebrando, en este caso es muy obvio, digamos, Navidad, esos no se irán con el Señor, los que eran de Cristo. No. Es así como funciona, pastor. O serían los que despreciaron el querer conocer esto. No es por... Ajá, dígame. Dígame, pastor, le escucho. No es por la celebración de Navidad, mi hermano. No es encasillarlo en Navidad. Es por el desconocimiento de la... Es que cuando yo cambio, no le digo que usted lo está cambiando, pero cuando yo cambio y digo por celebrar Navidad, no, es por lo que no entendí, por lo que no practicaba. Cuando yo no sé algo, si yo no sé cómo hacer arroz, entonces lo pongo en la cocina equivocada, bajo el fuego equivocado y se me quema el arroz. No fue la cocina, fue el desconocimiento de cómo usar la cocina. La infracción de la ley se da no por la ley. Cuando digo la ley estoy hablando de la instrucción. O sea, una verdad no cambia porque yo la desconozca, la verdad sigue manteniéndose. Lo que pasa es que si yo estoy celebrando Navidad, quiere decir que no estoy honrando a Dios. Si yo estoy celebrando el día de Halloween, es que no estoy honrando a Dios. Y pregunta, ¿usted cree que un Dios inmutable, santo y perfecto, que nos dice a nosotros que hagamos ciertas cosas y no las hacemos, va a bendecir al que no lo está honrando o va a honrar al que no lo honra? Lo que quiero decir con esto, mi hermano, no es por la fecha y la celebración, es por lo que no estoy haciendo. Pero si yo estoy haciendo esto, no voy a hacer lo otro. Porque automáticamente digo, pero ¿cómo voy a hacer esto y voy a hacer estas 2 cosas? O sea, no tiene sentido para mí. Usted sabe que le enseñan a los banqueros. De primero, cuando van a ser cajeros, le enseñan el billete bueno. No le enseñan billetes malos, le enseñan el billete bueno. Lo prueban, lo cuentan, lo saborean, lo huelen, todos los billetes buenos. Cuando les cae un billete falso, dice, esto es falso. Y lo pasan a la persona que se hace cargo de tomar esos billetes falsos y desecharlos. No le enseñan billetes falsos, le enseñan el billete bueno. Lo que pasa es que a la humanidad se le ha enseñado el billete falso, entonces no reconoce lo bueno. Dios dice que lo honra al que le honra. Cuando yo digo que se va a quedar, no lo digo yo, lo dice la Biblia.
¿Y dónde lo dice la Biblia? Usted se va al capítulo 25 del libro de Mateo y lee una parábola que se llama la parábola de las vírgenes. ¿Se quedaron quiénes? Las que no tenían aceite. ¿Qué es el aceite? Es la unción del Espíritu Santo haciendo arder la llama de la lámpara. Pero necesita aceite para que la lámpara arda. Sin aceite la lámpara no arde. Entonces, sin aceite no se puede conocer a Jesús. No son esas 5 vírgenes que se caen, no es que no son salvas. No. Es que no estaban listas con el aceite y la llama correcta a la hora que venía el esposo. Y vea lo que dice, cuando entran las 5, ellas tocan la puerta y llegan, ábrenos. Y abre la puerta y les dice, ¿sí? Déjanos entrar. No, dice, no las conozco. Oiga lo que dice él. Él no le dice, no me conocen ustedes a mí. Le dice, no las conozco. Porque no hay intimidad. Y la intimidad se da cuando usted tiene una relación. Entonces él dice, no las conozco. Porque aquí lo importante no es si yo conozco a Dios, es que Él me conozca a mí. Vamos a imaginarnos. Imaginémonos que ustedes llegaron a los Estados Unidos. Y llegan a la Casa Blanca y está Donald Trump adentro. Imaginemos que llegó cualquiera de los que estamos aquí. Solo voy a imaginarme, solo usar la imaginación como a mí me gusta usarla. Y vamos a decir que Yoleni llegó a la Casa Blanca. Y Yoleni le dice al oficial de seguridad, dígale a Donald Trump que llegó Yoleni Cascante de Costa Rica, que necesito hablar con él. Yoleni, ¿qué cree usted que le diría a ese oficial de seguridad? Arroyo, dice Esteban. Le va a decir, ¿y quién es Yoleni Cascante? ¿Quién es Yoleni Cascante? No sé quién es. Pero si llega a la puerta y le dice al guarda, dígale a Trump que aquí estoy, que soy Melania, ¿qué cree que haría Trump? La deja entrar. Es su esposa. Él sabe quién es ella. Tiene hijos con ella. Vive con ella. Llegó Melania. Yo sé quién es. Entre. Eso es lo que está pasando con las vírgenes. Y dígame, si hay personas que están celebrando Halloween, Navidad, un montón de cosas que Dios no puso, no estableció, y no lo estableció solo por el Antiguo Testamento, sino de manera perpetua, porque así lo dice el texto, celebrarán esto de manera perpetua. ¿Qué es perpetuo? Para siempre. Eso es perpetua. No hay otra palabra. Entonces, si el Señor viene y dice que se celebre de manera perpetua y no se celebra, entonces vamos a llegar y va a venir el Señor y como las vírgenes vamos a tocar la puerta y vamos a decir, mire, aquí estamos. Y todos encapuchados de Halloween o con una cola aquí blanca y con un montón de cascabeles, en un total desconocimiento de lo que Dios quiere de nosotros. Le voy a cantar un villancico. Yo no soy bueno para cantar, o por lo menos se lo voy a recitar a todos. Gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra para con los hombres de buena voluntad. ¿Qué les pareció? ¿Les gustó? Eso no dice el texto. Si usted se va a Lucas, si no me equivoco, es el capítulo 2, dice, gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz para con los hombres y buena voluntad. La buena voluntad viene de Dios, no de los hombres. Pero solamente en ese villancico, y es que no estoy hablando de Navidad, pero no es, ¿cómo le digo? Me es imposible no tocar esto porque es lo que le robó la preeminencia a este mensaje. ¿Sabe qué es lo que hace ese villancico? Darle la gloria a los hombres y robársela a Dios. Gloria a Dios en las alturas y paz a los hombres de buena voluntad. O sea, la buena voluntad de los hombres. Mientras que Lucas escribe que los ángeles cantaban, gloria a Dios en las alturas y buena voluntad para con los hombres. Solo ahí le robaron la gloria a Dios. Solo ahí. Y podemos seguir uno tras otro, como los peces borrachos del río. Pero mire cómo beben los peces en el río al ver a Dios nacido. Y mira cómo beben y vuelven a beber. ¿Cuándo ha visto usted semejante estupidez? Porque rayan la estupidez. Peces bebiendo en el río.
Todavía hubiera dicho jirafas vendiendo en el río. Digo, hey, llegaron las jirafas a beber en el río, o los chanchos, o los pollos, o los camellos. Pero peces bebiendo en el río. Así de tonto es. Y aún así, los seres humanos no se han dado cuenta. ¿Por qué? Porque Dios no les ha dado el que se enteren. Porque Dios es soberano. El problema que tenemos con la soberanía es este. El problema que tenemos con la soberanía es que si alguien se muere, nosotros decimos, soberanía de Dios. Dios es el que sabe, no podemos hacer nada, se murió, es la soberanía de Dios. Viene un terremoto y desbarata todo un país y se mueren 20,000 personas, soberanía de Dios. Dios es soberano, Dios sabe lo que hace. Pero cuando Dios dice, estas son mis fiestas, las cuales van a celebrar, ahí ya no es tan soberano, ya no me gusta. Esto es antiguo, esto es pasado, esto no me toca a mí. Esto es de aquellos, los desechados. Y ahí Dios no es tan soberano. Qué raro, Él está manifestando un deseo, está manifestando cómo quieren las cosas y ya no es tan soberano. El Señor es soberano todo el tiempo. Y debemos de obedecerlo todo el tiempo. La pregunta que Leo hizo, excelente. Una excelente pregunta. Porque entonces otro viene y me diría, pastor, pero es que es una injusticia. Entonces se van a quedar solo porque estaban celebrando la fiesta equivocada y no sabían. Bueno, Dios es soberano. O sea, ¿por qué le voy a decir yo, dice Pablo, la masa, al alfarero lo que tiene que hacer? Eso, yo le voy a decir a Dios lo que tiene que hacer. Es más, un rey pagano, después de que anduvo comiendo zacate durante 7 años, porque se creyó la mamá de Tarzán, diría mi papá. Se creyó el mejor. Esto, todo lo que tengo es mío. Porque yo todo esto lo he creado y cayó como una bestia por 7 años, comiendo zacate, desnudo, corriendo por todo lado. Se llamaba Nabucodonosor. ¿Sabe qué dijo Nabucodonosor? Más de lo que dicen muchos creyentes. ¿Quién le va a decir a Dios qué hacer? ¿Quién le va a dar consejo a Dios? ¿Quién le va a enseñar a Dios? Si un hombre pagano entiende eso, ¿cómo no lo puede entender un hombre inspirado y lleno del Espíritu Santo como es una persona que ya es salva? Pero ¿sabe por qué no? ¿O saben por qué no? Por puro orgullo y conveniencia. Porque resulta que esta Torah, esta ley, esta instrucción me demanda. ¿Qué me demanda? Cambiar. Me demanda hacer las cosas en el día que Dios quiere que se hagan, no en otro día. Entonces, como me demanda, voy a hacer una cosa. Voy a apagar la luz para caminar en las tinieblas porque no quiero que la luz me alumbre camino. ¿Cómo apago la luz? Lo subo a la cruz y lo vuelvo a clavar en la cruz. Entonces, cada una de mis acciones es como agarrar y meter otro clavo más en el Señor, cada vez que hago lo contrario. ¿Por qué? Porque doy por menosprecio lo que Él hizo para venir a enseñarnos personalmente cómo era que Él quería hacer las cosas. Usted sabía que dice Lucas que Él andaba en los días de la dedicación caminando, celebrando los días de la dedicación. ¿Sabe cuáles son los días de la dedicación? La Hanukkah. La fiesta de la recuperación del templo de los macabeos, el Señor andaba caminando por ahí durante los días de la Hanukkah. ¿Sabe qué andaba celebrando el Señor en una oportunidad que lo querían hacer rey? La fiesta de los tabernáculos. ¿Sabe qué andaba celebrando Dios el día que el Señor dijo, vengan a mí los que están sedientos y yo les daré de beber? Estaba celebrando la fiesta de las trompetas. Pero cuando no entendemos y vemos días de la dedicación, lo pasamos por alto. Y no tenemos ni idea de lo que Dios estaba haciendo ahí en ese momento. Si Dios nos vino a enseñar algo, oiga lo que dice Juan en el capítulo 13 cuando está en el aposento alto. Viene, le lava los pies a todos. Se acerca a Pedro a lavarle los pies. No, a mí no, dice Pedro. No, a mí no. A mí no, a mí no. Y le dice al Señor, si no dejas que haga esto, no tendrás parte conmigo en el reino. Ay, no, está bien, la cabeza, los pies, todo, el cuerpo, lo que sea, láveme todo, báñeme todo. Viene, le lava los pies y se voltea ante los demás, toma de nuevo el manto que se había quitado, o en una demostración, en una figura de que se quitó la autoridad para ser un siervo más,
Se pone de nuevo el manto, aparta el baldecito, aparta el pañito y les dice, ¿vieron lo que yo hice? Sí. Ustedes me llaman a mí Señor Maestro, Cupié. Cupié es algo para Dios. Señor Maestro es Señor en cuanto a creador y Maestro en cuanto a maestro creador que enseña. O sea, es un título para Dios. Ustedes me llaman Señor Maestro, dice el Señor. Pues está bien, dice, ¿por qué lo soy? Dice. Estaba siendo orgulloso él, como diciendo, mire qué carga soy. No, es que él es Dios. Y le dice, ¿ustedes vieron lo que yo hice? Sí. Ejemplo les di para que hagan lo mismo que yo hice. Si él celebró la Pascua, si él, desde bebé, oiga, desde bebé, ¿qué hicieron cuando él nació a los 8 días? Lo llevaron a presentar. Como la costumbre de los judíos. Así es lo que dice el texto. ¿Qué hizo cuando estaba ya a los 12 años? Lo llevaron a presentar y se puso a hablarle a todos estos y quedaron como locos, maravillados de cómo hablaba el Señor. Porque a los 12 años se presentaban los niños como adultos para entrar en la vida religiosa. A los 12 años llegó a Jerusalén y en Jerusalén estaba hablando y la mamá no lo encontraba y el papá no lo encontraba. ¿Y qué les dijo? En los negocios de mi padre me es necesario estar. ¿Qué hizo a los 30 años? Fue bautizado como sacerdote, como todos los sacerdocios que se establecían en el libro de Levítico. ¿Qué hizo antes de morir? Fue ungido por 2 mujeres con un perfume de alabastro, porque de esa manera se ungían los muertos reyes. Los reyes. Todo lo hizo el Señor en las fechas adecuadas. Todo lo hizo en el momento correcto. Porque podía un rey ser escogido en cualquier momento del año, pero ¿sabe cuándo se coronaba? El rey, cuando se le ponía la corona y se le decía, usted rey, a David, lo pudieron haber llamado en febrero, en enero, en marzo, en mayo, en agosto, pero no se coronaba hasta el día del Yom Teruah. Ese día era que se le ponía la corona y decía, tú eres rey. Y se le daban los presentes y decían, tú eres rey. Ahí empezaba el reinado de la persona, aunque ya lo habían escogido hasta ese día, se llevaba a coronar. Quiero decirles una cosa, mis hermanos. Un día era de noche y habían unos ángeles, donde habían unos pastores. Y entonces estos pastores llegaron y empezaron a hablarle a los pastores, diciéndole, un niño os ha nacido. Un niño os ha sido dado. El Altísimo, el Rey, el Señor, al que se le llamó Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Vayan y véanlo, donde está allá, con pañales. Y fueron y lo vieron, se arrodillaron delante de él y después fue sacado de ahí y fue llevado a su casa. A los pocos días llegaron 3 sabios que le dicen Reyes Magos. Ni siquiera eran 3 sabios, eran 3 grupos de personas que iban alrededor de un sabio. Era una gran comitiva. Tanto es así que Herodes dijo, ¿qué es esto? ¿Qué es este montón de gente que está llegando aquí? Tráigamelos para acá. A ver, ¿dónde van a ser el rey? Vaya, dígame dónde van a ser porque yo quiero irle a adorar. Puro Satanás en la boca de Faraón. No, lo que quería era matarlo. Pero cuando estos sabios llegan, y llegan a donde el Señor, llegan durante esos días de fiesta. El día que tenía que ser coronado. Y lo llegan a coronar con oro, majestad, incienso, que representa purificación, que representa santidad, y mirra, que representa sufrimiento. Lo llegaron y lo coronaron. Aquí está. ¿Y por qué mirra? Porque él iba a ser el gusano aprobio de los hombres. Y eso nadie se lo iba a quitar. Él lo había decidido. Desde antes de la fundación del mundo. Yo doy mi vida, nadie me la quita. Yo la doy y la vuelvo a tomar. Pero escuche lo que él ora antes de que lo crucifiquen, antes de que lo maten, hablando de ese día que él decidió entregar la vida, de ese día que él decidió que le pusieran la corona en una fecha en la que Adán le había entregado la corona a Satanás. Juan 17.
ayúdeme a que lo encontremos. Vamos. Juan 17. A ver, Mateo, Marco, Lucas, Juan, capítulo 17. Escuche lo que dice nuestro Señor cuando lo van a sacrificar. Solo que en esto sí fue entre marzo y abril. Pero escuche lo que dice. 17 capítulo 1. 17 verso 1. ¿Lo tienen? Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, escuche las palabras de nuestro Señor. Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, humanidad, para que dé vida eterna a todos los que me diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único y verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Y escucha lo que dice el verso 4. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. ¿Sabe a dónde nos está mandando otra vez las palabras de Jesús? Vámonos a Génesis, por favor. Con aquella gloria que tuve antes de que el mundo fuese. Génesis capítulo 2. Verso 26. Ahí está el verbo. Ahí está el ungido. Ahí está el que hace todas las cosas y por él fueron hechas todas las cosas y para él fueron hechas todas las cosas. Entonces dijo Dios, verso 26, Génesis 2, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar y las aves de los cielos y de las bestias y en toda la tierra, en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Devuélveme ahí, a ese punto, ¿sí? Es Génesis 1:26. No 1:26, muchas gracias. Génesis 1:26, ahí corríjanlo por favor. ¿A dónde nos mandó? Al principio. ¿A dónde dijo él? Yo quiero que me devuelvas la gloria que antes tuve. ¿Cuál es la gloria que antes tuve? Cuando el hombre lo veía como Dios. Cuando el hombre lo adoraba como Dios. Cuando el hombre veía que él era el verbo y era Dios. Entonces, vea lo que dice Juan 1:12. Y no hemos ni empezado a estudiar. Simple y sencillamente la primer trompeta nos enseña todo esto. Vea lo que dice Juan 1:12. Dice, mas a todos los que le recibieron, ¿qué es recibir? Esta verdad que ustedes tienen. Esta verdad que están aprendiendo. Mas a todos los que le recibieron esa verdad. ¿Cuál es la verdad? Que en el principio era el verbo, que el verbo era con Dios y que el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y sus tinieblas no prevalecen contra ella. Eso es lo que están recibiendo. Recibimos la verdad de quién es Jesús, es Dios. Lo reconozco como Dios. Entonces, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, en su autoridad, en lo que significa que Él es Dios, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea, les dio potestad de ser hechos instrumentos de Dios en la tierra, sacerdotes de Dios en la tierra. No es un nacimiento por el canal vaginal, sino es una escogencia de Él hacia nosotros, siendo aceptos en el amado. ¿Y cómo lo sé yo? Porque el verso lo dice, los cuales no son engendrados por sangre. O sea, no nacen como nacen a través de una mujer, ni de voluntad de carne, no porque un hombre escoja tener un hijo, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Cuando yo entiendo esa verdad, yo puedo entender mucho mejor lo que dice Efesios capítulo 1. Busquémoslo por favor. Verso 3. Espero no equivocarme, si no ahí me corrijan, porque hoy me tengo un enredo de numeritos. Dice así,
Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo, pasado, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, que nos escogió, pasado, en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado, pasado, para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Para qué somos escogidos? Para esto, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. ¿Qué es la alabanza de la gloria de su gracia? Hacer lo que Él quiere. ¿Qué es la alabanza de la gloria de su gracia? Obedecer lo que Él quiere. Dejar lo que yo soy y que sea lo que Él quiere. Pero resulta que el que no haga eso, no le honra. La palabra de Dios dice que Dios honra al que le honra. Hablemoslo al contrario. Dios no honra al que no lo honra. Entonces, quien no lo honra sabiendo que lo tiene que honrar, lo único que le espera es ser desechado. Pastor, eso es cruel lo que usted está diciendo. No, señor. No, señora. Eso es lo que Dios dice. Ábrenos, ábrenos, ábrenos. No las conozco. Y cerró la puerta. ¿Sabe dónde hizo eso? En el capítulo 6 del libro de Génesis. 120 años predicó Moisés: el Señor está por venir, el Señor está por venir, entren al arca, esta es la única salvación. Y seguro veían para todos lados y dicen: ni una gota cae aquí de agua, que este loco que estará diciendo en esta sequía. 120 años. Y sabe cómo dice nuestro Señor Jesucristo en el capítulo 24 de Mateo: y no se dieron cuenta hasta que se cerró la puerta y se ahogaron. Porque no podemos aceptar a un Dios soberano a menos que sea a nuestra conveniencia. Él es soberano para que acepte lo que yo quiero. Él es soberano porque si yo quiero que me cuide, que me cure, que me bendiga, para eso es soberano. Pero no es tan soberano cuando me va a disciplinar, cuando me va a castigar. Ese ya no es el Dios que a mí me gusta. Ese no es el Dios mío, no es el Dios que me gustaría yo servir. Ese Dios no, ese Dios es un Dios feo. Ese Dios, quítelo de mi vida porque ese Dios no me gusta. Y nosotros creemos que Dios va a dejar de ser menos Dios por lo que nosotros pensamos y creemos. No, hombre. Si nosotros, dice el Señor, que en Malaquías 3:16, si no me equivoco. Oye, Israel, dice. Oye, no habéis sido consumidos porque yo soy Jehová y no hombre. Porque Él sostiene y Él dice: les doy misericordia, los llamo y los llamo. ¿Hasta cuándo usted y yo tenemos tiempo de hacer lo correcto? Hasta antes de morirnos. El problema es que no sabemos cuándo nos vamos a morir. Si usted y yo supiéramos cuándo nos vamos a morir, entonces las personas dirían: bueno, ya, entonces no importa. Media hora antes de morirme me arrepiento. Pero eso no se sabe. ¿Quién lo sabe? Nadie lo sabe. Solo Dios lo sabe. Y como solo Dios lo sabe, tenemos que tener la lámpara llenita de aceite. Porque si no, durante esos 21 días nos podemos quedar a sufrir esos 10 días horribles, que sería la tribulación. Porque Dios va a venir por una iglesia sin mancha y arruga. Entonces, los que tienen mancha y los que tienen arruga, o si yo tengo mancha y tengo arruga, me voy a quedar para ser lavado en la super lavadora. ¿Y sabe cuál es la super lavadora? Es el lloro y el crujir de dientes, para que pueda entrar limpio y bien aplanchadito. Y yo le aseguro a ustedes que la tribulación no está tan lejos como muchos lo imaginan. Está a la vuelta de la esquina. Y unos van a ser tomados y otros van a ser dejados. Y los que son dejados, si son salvos, van a ser aplanchados. Lavados con cloro, lavados con detergente fuerte y después aplanchados. Y una vez que estén bien aplanchaditos y bien calientitos, le van a decir: Señor, aquí está. Aquí están los que son tuyos. Porque Dios no se complace con el insensato.
porque Dios no va a dejar al impío sin su justo castigo. Un impío es aquel que sabe que lo que tiene que hacer correcto y no lo hace. Le quiero dar ejemplos de impíos, por cualquier cosa, por si no lo sabemos nosotros. Habían dos sacerdotes. Esos dos sacerdotes estaban oficiando en las puertas del tabernáculo y tenían relaciones con las mujeres. Eran hijos de Elí, sacerdotes de Israel. ¿Y sabe qué pasó con esos sacerdotes de Israel? Dios los mató. Le voy a hablar otros dos impíos, Nadab y Abiú. Venían a celebrar en el capítulo 10 del Levítico, venían a celebrar el fuego de adoración a Dios y traían un fuego extraño y Dios los mató. Le voy a hablar de otros impíos. Coré, que se rebeló y Dios los mató. Repito, Dios los mató. Y todos los menores de 20 años que estaban por entrar a la tierra prometida, Dios los mató. Y si usted lee el texto, el Señor le dice a Moisés, ya los perdoné, pero se van a morir en el desierto. Hermanos, no creamos que podemos jugar con Dios. Pastor, pero usted no me iba a hablar de fiestas, es que necesito hacer esta introducción para que veamos cada componente de las fiestas. Porque esos 21 días de fiestas, ¿sabe dónde solo se encuentra? En el libro de Daniel también. Daniel le dice, yo me propuse venir desde el momento en que me llamaste y te propusiste en tu corazón no contaminarte. Pero durante 21 días el príncipe de Persia me ha impedido venir. ¿Sabe qué es lo que hace Satanás? Impedir que usted y yo podamos tener un conocimiento del Señor, un conocimiento pleno del Señor. Eso es lo que hace Satanás, impedir que usted y yo podamos recibir el mensaje correcto de Dios. ¿Cómo lo hace? ¿Cuál es la herramienta que Satanás usa? La herramienta más eficaz que él tiene, la más buena, la que hace que usted y yo desviemos la mirada. ¿Sabe cuál es? Usted sí es carga. Usted sí es inteligente. Usted no necesita que nadie le enseñe. Usted es José Garbendia. ¿Quién le va a enseñar a usted con todo lo que ha estudiado? Qué bueno que es usted, qué conocimiento, qué capacidad. Y viene Pablo y dice, el que cree estar firme, mire que no caiga. Vean, mis hermanos. Ya se terminó el tiempo, imagínense, es que se me fue volando. Ya no sigo con esto, ya son las 9, hay que parar. Y ustedes no me dicen que paren, no me dicen que son las 9, qué chiquitos. Cierro con esto y cerramos con una oración. Antes de la caída está la altivez y el orgullo de corazón. El Señor dice, sean mansos y humildes, como yo. ¿Qué es ser manso? Teniendo el poder de defenderse, no lo hizo. ¿Qué es humilde? Que se entregó a la voluntad del Padre. Entonces usted y yo deberíamos de entregarnos a la voluntad del Padre y empezar a vivir la vida que Dios quiere que vivamos. ¿Y cuál es, amado hermano y amada hermana, la vida que nosotros tenemos que vivir para Dios? Lo que Él quiere que hagamos. Obedecer lo que Él nos mandó a hacer. Si Él dice que comamos chayote, comamos chayote. Si Él dice que tomemos agua, tomemos agua. Si Él dice que recordemos su venida en una cena, en conjunto, en amistad, recordemos su venida en una cena, en conjunto, en amistad. Y si Él dice que no levantemos altares para los ídolos, no levantaremos altares para los ídolos. Vamos a orar. ¿Qué les parece? Vamos a darle gracias a Dios por este día, por esta clase, y vamos a entrar más de lleno la próxima vez que nos veamos por acá, dentro de 15 días. Ya vamos a empezar a estudiar el Yom Teruah totalmente, cada una de las fiestas de los 21 días, y vamos a ver la imagen de Cristo ahí a través de las figuras. René nos bendice en oración. Ya que volvió. No se fue, es que cambió de dispositivo. Claro que sí, pues. Gracias. Señor, te damos las gracias. Dios bueno y santo, gracias por
este tiempo, Señor, de escuchar tu voz, Señor, a través de tu palabra, Señor, que nos hablas todos los días. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad de reunirnos, Dios, aún en este medio, Señor, aún por esta plataforma, Señor, de poder seguir aprendiendo de tu palabra. Gracias por tu misericordia, gracias por tu amor. Gracias por mis hermanos, Señor, que están conectados, Dios. Ayúdanos para que lo que hemos aprendido, Señor, siempre, Señor, siempre, que todo lo que nosotros aprendamos lo podamos poner por obra. Que no se quede vacío, que no se quede solamente como un conocimiento, sino que lo llevemos a la vida práctica, Señor, todos los días. Te lo pedimos y lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.